La mayoría de cosmólogos está de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora sí analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel, Steven Weinberg, de cómo hubiera sido la gran explosión, y ya que es ateo, podamos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio hubo una explosión. En 3 minutos, el 98% de la materia que hay o habrá se produjo el universo. Por más de 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles, con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio y sin final, pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Teilhard dijo que todo el universo saltó a la existencia en un billonésimo de un millonésimo de segundo, de la nada, en un imaginable destello de luz. Así es como el universo esperaría que respondiera si Dios hubiera dado la instrucción de Génesis 1:3. Entonces dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Génesis 1:3. En otras palabras, el universo apareció día después de leer el Génesis, por 2500 años. La Biblia tiene razón, la ciencia está equivocada. Carlos Llano, I am an English teacher. God exists. Why do I say that? You can see the world, and this world has an intelligent design. So, as it has an intelligent design, it is because there is an intelligent creator, and that creator created the world with an intelligent design. Another proof that God exists is the human being. Every human being is perfect. That is why there must be an intelligent creator. And that intelligent creator created man in perfect being, in perfect self. That is why I can say that God exists. You can see two proofs, the world and yourself. Thank you very much. Yo creo que Dios tiene nombre y se llama Jehová. Y muchos piensan que Dios es Jesús, pero en realidad Él es su Hijo, porque en la Escritura se muestra que Dios tiene su propio nombre. Es como, por ejemplo, usted ve una fila de 4 hombres, usted dice Señor, ¿usted qué cree que va a mirar? Van a mirar los 4, pero en cambio usted le dice a cada uno de los señores por su nombre, cada uno por su nombre va a mirar. Así mismo es Dios, y Él necesita su nombre. Incluso en la oración modelo de Padre Nuestro, Él también dice que santificado sea tu nombre, o sea que Él también tiene su nombre específico. También pienso de por qué existe, porque se palpita en todo, en la naturaleza, de que todo tiene una creación compleja y no solo surgió porque sí o porque necesitó surgir. Además, nosotros miramos nuestro propio cuerpo o nuestra mente y vemos que tiene muchas capacidades, y la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces yo pienso que nosotros, para ser tan complejos, tuvimos que tener un creador. Asimismo, como una casa tiene su propio constructor, asimismo nosotros tuvimos que tener nuestro propio creador. Esa es mi opinión de que Dios sí existe y tiene su nombre y se llama Jehová. Digamos que pues Dios para mí es algo demasiado incomprensible en este momento, porque aunque lo sienta y en varios puntos de su manifestación arquetípica de físico o su espiritualidad, pues eso repercute en una vasta ideología y sumas culturas, religiones, creencias, como lo quieras llamar. Pero digamos, Dios siempre va a significar lo mismo, solo que todos lo vemos desde una ambigüedad de perspectivas diferentes. Digamos que, pues, para mí Dios es la madre naturaleza, es el cielo, la infinidad del universo, es este propio ser que está aquí latente, porque a final de cuentas es algo tan exuberante y tan magnífico que no tiene palabras para plasmarse físicamente en medidas tangibles. Pero también me parece que muchas personas utilizan el nombre de Dios de manera equivocada, porque a veces, pues, o sea, hay personas que matan en nombre de Dios, violan en nombre de Dios.
roban en nombre de Dios y tratan de controlar a otras personas en nombre de Dios. Entonces yo digo, si Dios es libertad, si Dios es amor, si Dios es bueno, es alegría, bondad, felicidad, entonces ¿qué hay de Dios en esta humanidad? No hay nada, porque pues hay algo que yo leía por ahí, es que decían que este mundo es de Satanás, porque por así decirlo, él es el auge kármico, él es el ser más prepotente ante los deseos, ante la mente humana, porque él puede doblegarla con todo lo que hay físicamente, el dinero, las mujeres, las drogas, los vicios, los juegos y pues los 7 pecados en general. Aunque yo no soy muy creyente del dogma judeocristiano, aún así me apoyo mucho en él porque sus bases teológicas me han alimentado mucho en cuestión de mi sabiduría y de mi experiencia. Pero la verdad yo digo que Dios es una polisemia infinita, porque dioses hay muchos. Están en los hinduistas, tenemos a Brahma, a Krishna, a Bashir, a Ganesha, a Kali Yuga. En egipcio tenemos a Horus, a Anubis, a Reneg, se me van los nombres. Bueno, en sumerio tenemos a Enki, a Enlil, a Lamashtu, entre tantas, a Apsu, entre tantos dioses que existen. Digamos que a veces Dios es una respuesta, una respuesta muy acelerada a una pregunta que realmente no tiene un trasfondo, o en su propia latencia no se puede medir, porque Dios es algo tan incomprendible que uno no lo puede plasmar en palabras físicas. Aún así, yo digo que el hecho de buscar a Dios nunca se va a encontrar afuera, sino dentro de sí mismo. Las mujeres, las drogas, los vicios, los juegos y pues los 7 pecados en general. Aunque yo no soy muy creyente del dogma judeocristiano, aún así me apoyo mucho en él porque sus bases teológicas me han alimentado mucho en cuestión de mi sabiduría y de mi experiencia. Pero la verdad yo digo que Dios es una polisemia infinita, porque dioses hay muchos. Están en los hinduistas, tenemos a Brahma, a Krishna, a Bashir, a Ganesha, a Kali Yuga. En egipcio tenemos a Horus, a Anubis, a Reneg, se me van los nombres. Bueno, en sumerio tenemos a Enki, a Enlil, a Lamashtu, entre tantas, a Apsu, entre tantos dioses que existen. Digamos que a veces Dios es una respuesta, una respuesta muy acelerada a una pregunta que realmente no tiene un trasfondo, o en su propia latencia no se puede medir, porque Dios es algo tan incomprendible que uno no lo puede plasmar en palabras físicas. Aún así, yo digo que el hecho de buscar a Dios nunca se va a encontrar afuera, sino dentro de sí mismo. Ya. Algo que puedo agregar es el uso de simbologías o de ciertos caracteres que se plasman en nuestro mundo físico, ya sea desde la naturaleza o desde la propia mente humana, que podemos llegar a coger esas estructuras y plasmarlas nosotros. Voy a hablar del pentagrama hoy. El pentagrama es un símbolo de poder, y realmente digo que es de lo que más intriga al ser humano, porque en un modelo es el sí mismo, el propio ser humano, así como lo había pintado Da Vinci, las 5 puntas. La cosa con este símbolo en específico es que pues no importa si está en esta posición o para arriba, siempre va a simbolizar lo mismo, que es la unión del fuego, el agua, el aire y la tierra en conjunto con la quinta esencia del espíritu, que es lo que lo une y lo que hace que lleve ese equilibrio. Bueno, ahora voy a explicar el trasfondo que hay en cada posición. Esta significa que ese es el símbolo del mago blanco, porque cuando está hacia arriba significa que ese ser es puro y utiliza esos elementos para resonar junto a ellos. Pero cuando está hacia abajo simboliza que esta persona o este ser ha tomado esas energías y se ha apoderado de ellas para utilizarlas en su propia conveniencia y beneficio. También quiero agregar 2 cosas. El uso de la cabra es
una blasfemia hacia Dios, porque se supone que los siervos de Dios son los corderos, las ovejas, el rebaño. Entonces nosotros, o el luciferismo y muchos símbolos paganos se relacionan con la cabra por eso mismo, porque es la burla hacia el rebaño de Dios y es dejarlo de lado, porque uno deja de ser una oveja para convertirse en una cabra, pues salimos de ser parte del ganado o del pastoreo y nos convertimos en seres solitarios y obstinados. Por eso el símbolo de los cuernos, porque los cuernos es como ese fervor de los propios animales que tienen esa defensa contra los otros, y cuando a una oveja le salen cachos significa que ya no puede ser parte del rebaño, porque deja de ser un simple cordero a ser digamos que aparte de eso, la cabra tiene un simbolismo muy ocultista, muy esotérico y muy mágico, porque la cabra, digamos que los wicanos y los celtas tomaban esta apología porque se habla siempre de la dualidad entre el bien y el mal, o a veces entre lo negro y lo blanco. Digamos que no siempre es lo mismo porque repercuten en acciones o en cierto punto se aíslan. La cabra o el macho cabrío, como lo llamaban los celtas, fue, por así decirlo, lo que es el padre, lo que es Baphomet hoy en día y lo que es esto. Pero lo que mostraba el macho cabrío, porque son el macho cabrío y la madre tierra. Entonces la madre tierra era aquel ser virtuoso, plasmado de amor, lleno de vida, que nos entregaba todo esto que tenemos alrededor. Y el macho cabrío era aquel que nos entregaba la sabiduría. Entonces yo digo que no siempre se ve todo desde una perspectiva mala, porque la oscuridad y la luz, aunque se comunican y se ungen en su propia esencia, digamos que no necesariamente son un bien y un mal, porque hay seres oscuros que son buenos y hay seres blancos que son muy malos. Entonces nunca podríamos llegar a decir que blanco y negro es lo mismo que bueno y malo. Y otra cosa es que entre tantos símbolos siempre va a haber un plan. Es como los propios nazis lo hicieron. O sea, tomar un símbolo de poder, algo significativo para cierta cultura o cierto tipo de personas, y usarlo para conveniencia, ya sea la misma cruz. Digamos que la cruz se implementó desde Roma, porque la cruz era un castigo, o sea, es un símbolo de muerte, pero los cristianos o el catolicismo lo tomó en apología a Cristo porque murió en ella, entonces ya se tergiversó el símbolo, pero siempre la cruz va a ser símbolo de muerte. Desde hace 150 años los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios, pero la evolución solo nos dice que se tiene una vez, que se tiene vida. Así que, ¿de dónde viene ese algo que se tiene vida? Darwin afirma que el ancestro de todas las cosas vivientes vino de una sola cosa, un organismo simple que se reprodujo y se modificó con el tiempo, con una forma de vida más compleja. Si puedes imaginar los 3,8 billones de años, los científicos dicen que la vida estaba entre nosotros en un día de 24 horas en el espacio de 90 segundos. La mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas en las que actualmente tienen. No como Darwin predijo, sino en los términos de evolución, casi instantáneamente. Ahora veamos qué nos dice Génesis 1:20. Y dijo Dios: rebosen las aguas de los seres vivos, y las aves vuelen sobre la tierra, a lo ancho de todo el firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes, que se mueven y pululan en las aguas, y creó también las aves, todas según su especie. Vio Dios que esto era bueno. En otras palabras, la creación surgió porque Dios lo dijo, y lo que parece para nosotros un proceso oscuro sin guía pudo realmente ser lo contrario, de principio a fin. Se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. Si Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué permite que el mal exista? La respuesta es muy simple: libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío, desde el punto de vista cristiano.
Dios tolera el mal un tiempo, para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo algún día. Si Dios no existe, todo es permitido. Sabios griegos como Platón y Aristóteles, en los siglos IV y III a.C., también defendieron que los planetas eran esféricos, pero años después, la Biblia se encargó de tirar por tierra estas ideas, y no sería hasta Copérnico y Galileo cuando el ser humano empezó a darse cuenta de cómo es verdaderamente nuestro planeta y el universo que lo rodea. ¿Cómo está, profesor Lorenzo? Muy bien, hombre, muy bien, afortunadamente. Profe, ¿usted cree en Dios? Claro que sí, desde siempre he creído en Dios. ¿Y cuáles son sus causas de creer en él? Primero es una necesidad interna. Dios, o la existencia de lo divino, está muy relacionado con el sentido de vida del ser humano. Los seres humanos nos movemos en diferentes dimensiones, en el ser, en el saber, en el tener, en el hacer, pero a la cual tenemos que apuntarle es a la dimensión del ser, a esa trascendencia, que es la búsqueda en el propio conocimiento de sí mismo. Y en la medida en que buscamos en nosotros mismos, nos vamos permitiendo conocernos a nosotros mismos, conocer el contexto que nos rodea y conocer el origen y la finalidad de todo lo que nos rodea. Y en todo ese proceso lo que hacemos es descubrir que hay un ser trascendente, que hay un ser creador, que hay un ser que lo da todo, y del cual tenemos que aprender a relacionarnos en la intimidad de nuestro interior con él. Profe, ¿a usted qué le asegura que Dios sí existe? Normalmente lo que entendemos por Dios es la existencia del amor. El amor no lo podemos coger, pero lo podemos sentir. Es un sentimiento que surge en el interior de cada uno, pero eso no lo asegura nadie, es un sentimiento de cada uno. Por eso yo no le puedo decir a usted crea en Dios, simplemente vívalo, porque a Dios no es de razonar, el concepto de Dios no es para discutirlo, el concepto de Dios es para vivirlo, y se vive a través de la expresión y de la manifestación del amor. Los ateos dicen que nadie puede probar la existencia de Dios, y tienen razón. Pero yo digo que nadie puede refutar que Dios existe. Muchas gracias a las personas que participaron de mi entrevista, a las personas que están viendo el documental, espero que les haya gustado. Mi nombre es Danilo Vélez Guzmán, creo en Dios y sé que existe. Muchas gracias.